Capítulo 12. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Sí, pero me dolió. A su lado Gohan parecía abatido, una mirada de tristeza plasmada en su rostro ahora confundido. Asintiendo con la mirada el sujeto lo miró. Oh, sí, el pasado puede doler, pero según lo veo puedes huir de él o aprender. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Sé que has pasado por mucho, nunca imaginé que las cosas se salieran de control. Si tienes que echarle la culpa a alguien, ese alguien soy yo. No fui lo suficientemente certero en mis decisiones, y eso te costó todo lo que más amabas, por eso yo te pido una disculpa. Negando, Gohan se acercó al Supremo Kaio, mientras colocaba una mano en su hombro. Solo intentabas hacer tu trabajo y evitar el desastre, no es tu culpa. Nosotros, no, yo me confié, tuve la oportunidad de evitar todo esto. Agachando la mirada, Gohan parecía estar sollozando. La despedida había sido difícil, aún podía sentir el ligero peso de su amiga entre sus brazos, aún podía sentir su cálida mano pasar por su rostro. La mirada que le había regalado justo antes de que sus ojos se apagaran había desgarrado una parte de él. Apretando sus manos, Shin parecía frustrado, el fracaso había sido un duro golpe a su importante cargo. Demonios, los Saiyajin en la Tierra habían hecho mucho más que él para ayudar al universo. Lo peor era que parecía no haber algo que pudiera hacer para ayudar a Gohan, un joven afectado por la pérdida, un joven que solo quería vivir una vida normal. Las esferas del dragón habían sido negadas desde el momento en que se le ofreció una segunda oportunidad, entonces incluso esa era su única opción de poder ayudar, pero parecía que se había esfumado esa posibilidad. Lo siento, Gohan, si de algo te sirve de consuelo, velo de esta forma, ahora tienes un propósito más para no estar deprimido. Asintiendo, Gohan parecía haber retomado ese entusiasmo, el Supremo y el Señor Whis tenían razón. Despidiéndose, el Supremo desapareció del lugar en un parpadeo. Había quedado completamente sorprendido luego de saber que alguien conocido había sobrevivido. El Supremo había sido completamente amable en darle ese mensaje que por tanto tiempo había esperado. Toda su familia ahora descansaba en el otro mundo, la noticia había llegado de una forma inesperada y eso le causaba alegría. Nunca había muerto, pero las palabras de su padre sobre que el otro mundo era incluso mejor que cualquier cosa parecían ser ciertas, y estaba contento de eso. Alzando su mano al filo de la noche, Gohan intentó agarrar esa luna tan brillante mientras cerraba su puño. Nunca los olvidaré, una promesa por la eternidad. Alzándose entre los cielos, Gohan voló de regreso, parecía que ya no había más razones para estar deprimido, eso le aliviaba de cierto modo. Deteniéndose, Gohan parecía observar con una sonrisa aquel balcón. El aire ondulante entre su pelo mientras se acercaba. La rubia le sonrió cálidamente mientras le ofrecía la mano. ¿Está todo bien? Ahora ella parecía un poco preocupada. Colocando sus pies en el suelo, Gohan acercó a Temari a su pecho. Él le acarició su mejilla, sus ojos reflejados en la mirada de la rubia. Sonrojándose, Temari también lo miró detenidamente mientras alzaba la mirada, él parecía encantador, una mirada sonadora reflejada en su rostro. Apoyando sus manos en el pecho de Gohan, Temari se alzó de puntillas para conseguir los labios del chico. Ahora esto era lo único que quería, sentirlo, abrazarlo, quererlo. Gohan parecía ser un chico débil necesitado de amor, ella estaría dispuesta a ofrecerle eso sin ningún reproche. Gohan era ahora todo lo que quería. Apoyando su barbilla en la cabeza de Temari, Gohan tenía una verdadera sonrisa en su rostro, ella era tan cálida mientras rodeaba sus brazos por su espalda. No sabía en qué momento había sucedido, pero la rubia se había convertido rápidamente en su refugio, Temari se había convertido en su familia. Apretando con fuerza, Temari se aferró aún más al cuerpo de Gohan cuando sintió las gotas resbalar por su pelo. La idea de que Gohan era un chico fuerte, parecía ser lo contrario en ese momento. Gohan era un chico débil emocionalmente hablando, Gohan era un chico que lo había perdido todo, literalmente todo. Lo único de lo que estaba segura, era de que ella estaría allí, como una forma de desahogo y de apoyo. Todo estará bien, Gohan. Ella sonrió de forma cálida justo antes de tomar una vez más esos labios tan suaves. Asintiendo, Gohan se dejó querer mientras ponía de su parte en ese beso. Recordando los hechos del día, Gohan sabía que había sido un día muy agitado. No solo la llegada de Kakashi y los demás habían puesto las cosas en tensión, sino que parecía que Gaara era alguien molesto en ese momento.
El saber que el motivo de sus presencias no era para otra cosa más que saber sobre el paradero de Akatsuki había puesto de mal humor al Kazekage. Entonces Gohan no entendía muy bien cómo funcionaba este mundo, pero parecía que la información sobre las organizaciones rebeldes era altamente codiciadas por los pueblos. En cierto modo Gohan le daba toda la razón a Gaara, él había luchado hasta casi la muerte por salvar su pueblo, Konoha no tenía el derecho de reclamar nada. Incluso si hubieran hecho algo para ayudar, Tsunagakure no tenía la obligación de brindarles una información tan valiosa. Gohan entonces entendía eso. Lo cierto era que ellos tampoco tenían demasiada información verídica sobre las verdaderas intenciones de Akatsuki. Hasta entonces las palabras de Pain sonaban de forma escalofriante en su mente, el sujeto parecía ser alguien perdido y aferrado a un pasado. Pronto había caído la mañana, bostezando, Gohan se levantó de la cama, la habitación que había conseguido Gaara para él, era más que suficiente para vivir ligeramente cómodo él solo, incluso si el espacio era más reducido, él estaría agradecido de igual manera con Gaara. Parecía que el chico estaba realmente en deuda con él, y aunque Gohan nunca le pidió nada a cambio, también estaba contento de conseguir un lugar donde dormir. Incluso Gaara parecía haber aceptado que él estuviera saliendo con su hermana, una sonrisa se había dibujado en su rostro cuando se lo contó, eso le había aliviado. Saliendo de la habitación, Gohan se encontró con la mirada sonriente de Temari. ¿Temari? Acercándose, la rubia alzó una pequeña canasta que tenía entre sus manos. Yo creí que tendrías hambre. Apenada, la rubia desvió ligeramente la mirada para evitar que Gohan viera su ligero sonrojo. Sonriendo, Gohan lo tomó entre sus manos. Gracias, Temari, de hecho estaba por salir por un poco de comida, vamos, ¿por qué no entras? Comamos juntos, ¿está bien? Haciéndose a un lado, Gohan invitó a su novia a entrar. Claro. Asintiendo, Temari ingresó al pequeño departamento del chico. La compañía de Temari entonces era agradable y daba ese aura de felicidad en el lugar. El desayuno había sido más que agradable para ambos, la comida de la rubia había sido más que deliciosa, él estaba contento por eso. Muchas gracias, Temari, estuvo delicioso. Apenada, la rubia asintió mientras colocaba una verdadera sonrisa, nunca había cocinado para alguien que no fuera sus hermanos, incluso para ellos nunca lo había hecho con tanta dedicación, Gohan era entonces ese motivo. La rubia parecía aferrada al brazo de un Gohan que parecía nervioso y contento mientras tenía una sonrisa tonta en su rostro. Ella estaba entonces demasiado pegada que incluso podía sentir a la perfección sus suaves pechos. Ella entonces parecía ser demasiado contenta por las miradas de envidia que recibía de las mujeres jóvenes en las calles. Al llegar a la Torre Kage, los dos rápidamente se dirigieron a la oficina de Gaara, parecía que ellos no serían los únicos en estar allí, pues cuando llegaron, Kakashi y el resto aún no habían abandonado el pueblo. ¿Interrumpimos algo? Temari preguntó rápidamente, luego de que la atención de los presentes se dirigiera a ella y Gohan. ¿No realmente? ¿Necesitabas algo? Gaara cuestionó mientras le prestaba atención. A su lado, Asuma parecía sorprendido, Temari parecía alegre mientras tomaba de la mano a ese chico, parece que en realidad ella nunca había sentido nada por Shikamaru, bueno al final no era asunto de él. Joven Gohan. Acercándose, Bai lo tomó de los hombros mientras lo sacudía con gran entusiasmo. Me alegra verte de nuevo. Claro, igual me alegra verlo, señor Maito. Sonriendo Gohan estrechó la mano del hombre de Expandes. Gai se sorprendió tras la fuerza de su agarre, lo había presenciado antes, este chico era fuerte, lo supo cuando derrotó a su estudiante sin muchas dificultades, pero no había tenido la oportunidad de probarlo por su propia cuenta. Acercando su rostro al de Gohan, Gai parecía estar pensando en algo, una idea emocionante. Por favor, joven Gohan, tenga un combate amistoso conmigo, emocionado, el hombre pidió mientras que Gohan parecía nervioso. Al no saber qué hacer, Gohan miró por un momento a Gaara, sabía que no podía hacer ninguna tontería estando dentro de su pueblo, y en eso entraba el tener combates amistosos. Gaara parecía analizar la situación, después de meditarlo por unos segundos, había comprendido que hasta ahora no sabía ninguna de las habilidades del chico y que únicamente sabía que era fuerte luego de saber que él había logrado sacar a Akatsuki y salvar a su pueblo, pero lejos de todo eso, no tenía una idea clara de sus habilidades en combate.
Asintiendo, Gohan obtuvo la aprobación que estaba buscando. Muy bien, señor Gai, tengamos un combate. Gohan sonrió mientras que Gai parecía aún más contento. A su lado Temari parecía nerviosa, ahora realmente, y luego de presenciar de lo que era capaz Gohan, no estaba realmente segura de cuál sería el resultado. Gohan entonces era poderoso, pero Gai tenía años de experiencia y también era considerado como la bestia verde, un hombre fuerte entre los más fuertes de los ninjas. Colocando una mano en el hombro de Temari, Gohan le regaló una sonrisa tranquilizadora. Ella asintió, sabía que entonces que solo era un combate amistoso, no tenía por qué preocuparse. Sonriendo, ella consiguió la seguridad que por un momento había perdido. Ahora entonces había olvidado el por qué se habían dirigido a la oficina. El lugar parecía perfecto, un campo de entrenamiento lo suficientemente grande y amplio para luchar sin restricciones, entonces el suelo parecía ser lo suficientemente resistente. Gaara parecía impasible, necesitaba saber las capacidades de Gohan, y este era el mejor momento. A su lado, Kankuro también parecía emocionado, Temari entonces era la única nerviosa, ya había presenciado el poder de Gohan, estaba entonces confusa por lo que pasaría. Por otro lado Kakashi, Asuma y Kurenai también parecían bastante curiosos del combate, entonces ellos sabían el resultado antes de empezar. Solo esperaban que Gai se tomara las cosas a la ligera. Mirándolo con una mirada calculadora, Gai sabía de primera mano que el chico era fuerte. Te recomiendo que te prepares, no seré tan ingenuo como mi apreciado pupilo. Gai aconsejó mientras tomaba su pose de combate. A lo lejos, Gohan parecía tomar las cosas con calma mientras analizaba la postura del hombre, era bastante buena, a pesar de que no tenía puntos ciegos, ya podía saber la mejor manera de atacar. Muy bien. Acá voy, Gai pensó de forma exaltada. Una enorme grieta en el suelo se formó de manera instantánea, el polvo y las rocas se dispararon del suelo cuando el hombre de Expandes desaparecía de la vista de todos. En tan solo un instante, el rostro de Gohan parecía ser deformado cuando los nudillos se clavaron en su mejilla, sus dientes rechinaban y por un momento, el sonido del aire romperse en su rostro le causó un ligero aturdimiento. El aire exploró a su alrededor cuando sintió el golpe, sus pies se despegaron del suelo y su cuerpo rápidamente se enterró en una pequeña zanja de rocas y polvo provocado por su recorrido. Temari y Kurenai entonces parecían horrorizadas en el pequeño momento en que todo había sucedido. Te pasas, Gai. Palmeando el rostro, Kakashi tenía una mirada de preocupación, el mejor que nadie sabía que tan poderosos y dolorosos podían llegar a ser sus golpes, ya podía entonces saber que Gai había inyectado una fuerza sorprendente detrás de ese golpe, solo entonces esperaba que el chico no resultara con más de una conmoción luego de que despertara. Asuma y Kankuro también tenían caras de completa sorpresa. Gaara solo parecía analítico mientras veía sin alguna expresión reflejada en su rostro. Eso dolió. Sobándose la mejilla, Gohan se colocó de pie sin ninguna dificultad, ciertamente el golpe lo había tomado por sorpresa, entonces la velocidad del hombre le había resultado sorprendente, era incluso más rápido que el chico leve. Una mirada de emoción pasó por su rostro. Completamente sorprendidos, Kakashi, Asuma y Kankuro parecían no creer lo que estaban viendo, al menos ese golpe había sido dirigido para acabar con un ninja de rango Chunin, ¿cómo podía Gohan simplemente ponerse de pie luego de recibir tal golpe? Temari y Kurenai parecían aliviadas y al mismo tiempo sorprendidas por lo sucedido. Gaara entonces tenía una ligera sonrisa en su rostro, sabía que no se había equivocado con Gohan. Muy bien. Peleemos. Impulsándose, el pie de Gohan se hundió en la roca justo antes de que ésta se hiciera añicos y su cuerpo parpadeara para luego desaparecer. Dolor, Gai sintió que su cuerpo se estremecía cuando apenas si logró bloquear la patada de Gohan con su antebrazo izquierdo, un segundo después, sintió como su brazo se adormecía y el dolor se esfumaba. ¡Demonios! Golpea como una roca. Pensando, Gai apretó sus dientes para tratar de aguantar el dolor. Al tocar el suelo, el aire explotó y se dispersó como ráfagas de fuertes vientos cuando la rodilla de ambos se conectaron. Era entonces más que evidente que Gai hacía un esfuerzo grande para tratar de reducir el dolor. Su pierna podía sentir cada tejido estremecerse. Dejándose caer, Gai realizó un barrido de piernas a una velocidad relativamente buena. Gohan dio un salto atrás mientras caía de pie. Aprovechando la distancia, Gai rápidamente se deshizo de sus pesas.
Tirándolas a un lado, una pequeña tormenta de arena se formó en el lugar cuando las pesas cayeron y se hundieron en el suelo. Entonces Kakashi supo que la pelea iba más que en serio. Aquí voy, Gohan. Vientos y vientos se levantaron cuando el hombre despegó al frente, pequeñas grietas formándose en el suelo con cada paso que daba. En un instante, Pai ya había reducido la distancia y pronto, el hombre estaba sobre Gohan. Sorprendente, al menos triplicó su velocidad, Sonriendo, Gohan entonces elevó ligeramente su ki. Un hueco de tamaño considerable se formó debajo de los pies de Gohan cuando Gai conectó una fuerte patada de hacha, el brazo de Gohan sirviendo como escudo mientras retenía la pierna de Gai. Nada mal. Gai elogió que le había parecido sorprendente que lo resistiera. A velocidad de borrones, Gai lanzó al menos unas decenas de patadas al chico, ninguna entonces habían logrado conectar. Gai entonces comenzaba a emocionarse más. Atrapando la última patada con su mano, Gohan acercó al hombre. Gai sintió que sus entrañas se contraían y retorcían cuando el puño de Gohan se clavó como una estaca en su estómago. Escupiendo, el cuerpo de Gai recorrió el campo de entrenamiento, mientras pequeñas rocas se incrustaban en su piel ahora expuesta por los rasgones en su mono. Sorprendente. Esto era lo que estaba buscando de ti, joven Gohan. Gai parecía emocionado, entonces sabía que el chico era más que un digno rival. A su lado, Gohan parecía nervioso, nunca había conocido una persona obsesionada con las peleas que no fuera su papá y el señor Vegeta. Tercera puerta de la vida, abierta. Esa técnica es la misma que utilizó el chico Lee. Gohan pensó rápidamente. El aire entonces explotó de una forma asombrosa, mientras que rocas desprendidas por el combate comenzaban a ser desprendidas por todo el lugar. El aire alrededor se tornó sofocante, el calor llegando rápidamente a todos los que estaban observando. El ambiente pronto se había vuelto más agresivo que aquella vez. Gohan estaba sorprendido mientras recordaba la pelea contra Lee. La piel de Gai rápidamente se tornó de un color rojizo y las venas ahora eran visibles a través de su mono. El aura a su alrededor explotó y la energía se liberó de forma agresiva. Como un rayo verde, Gai estaba a solo 1 centímetro de golpear nuevamente el rostro de Gohan. Inclinándose ligeramente, el brazo de Gai pasó rozando el rostro de Gohan. Una mirada de completo asombro se dibujó en su rostro en ese pequeño momento en que había comprendido, este chico entonces estaba en otro nivel. Es mi oportunidad, Gai pensando, ahora estaba lo suficientemente cerca, no tendría oportunidad de escapar. Rodeando a Gohan con una velocidad cegadora, Gai consiguió golpear a Gohan en su pecho utilizando una pierna. Por un pequeño momento, Gohan abandonó el suelo firme debido al golpe. Antes de que Gohan tocara suelo, Gai ofreció de forma simultánea una serie de golpes en su cuerpo. Estando ahora a una altura adecuada, las vendas que cubrían sus brazos se desataron. Rápidamente Gohan se vio envuelto entre estas. ¿No estará pensando en? Kakashi rápidamente expresó su preocupación, parecía que Gai estaba yendo demasiado lejos en un combate amistoso. Loto escondido de la hoja. Gai golpeó con mucha fuerza utilizando una patada y un puñetazo mientras, rápidamente el cuerpo de Gohan aún envuelto en vendas, descendió al suelo a una velocidad cegadora. La explosión rápidamente se hizo presente cuando el cuerpo impactó y enormes estelas de humo, rocas y escombros volaron por todas partes. Gohan. Temari rápidamente corrió, pero una masa de arena la detuvo en su andar. Gaara, déjame ir, ahora. Temari ofreció una mirada furiosa a su hermano. Aunque por un momento Gaara se sintió atemorizado por ella, sabía que Gohan aún no había terminado. Ten paciencia, Temari, esto aún no se termina. Con una mirada inexpresiva, Gaara pidió retomar la cordura. A regañadientes, Temari asintió mientras que las arenas bailaban de regreso a la calabaza de Gaara. Gai miraba con cautela, sabía que aunque había sido demasiado rudo, el chico aún no terminaba. Un grito acompañado de una fuerte ráfaga de vientos extinguió de un parpadeo cualquier rastro de humo en el aire. Imposible. Asuma parecía eufórico ante lo que había sucedido. Gohan se levantaba mientras sacudía el polvo de sus ropas. Él se miró detenidamente, sus pantalones y playera ahora estaban rasgados. Gohan frunció el ceño, ahora sabía que Temari estaría enojada con él. Su mirada rápidamente se suavizó y formándose en una sonrisa. Ese ataque estuvo bueno, pero... Gohan desapareció de la existencia. Gai entonces supo que desde el momento en que él se había esfumado, todo había terminado. No es suficiente para vencerme.
El susurro llegó en su oído cuando Gohan apareció a su lado. Y de pronto, todo se volvió negro. Todo dolía, parecía que hubiera sido pisoteado por una manada de elefantes para después ser tragado por un cocodrilo. Entonces todo su cuerpo dolía. Abriendo ligeramente sus brazos, él rápidamente se encontró con la mirada apenada y nervioso del chico. Lo siento, parece que no me contuve al final. Sonriendo, Gohan no pudo sentirse culpable por el estado deplorable en que lo había dejado. Bai rápidamente sonrió, después se convirtió en una ligera risa para terminar por tener un ataque de risas. Eres sorprendente, Gohan, intentémoslo de nuevo algún día. Sonriendo de forma nerviosa, Gohan asintió mientras se frotaba la cabeza. A su lado Temari parecía contenta, las cosas al final habían sido completamente sorprendentes, Gohan entonces cada vez la sorprendía cada vez más. Ambos se miraron mientras se regalaban una sonrisa cálida. Un par de días después, Gai se había recuperado lo suficiente y pronto, Konoha Shinobi habían abandonado tierras de Suna. La noche. El pelo de Temari se movía de forma armoniosa mientras el aire golpeaba su rostro, a su lado Gohan parecía maravillado por su vista. Temari era hermosa. Inconscientemente, Gohan tomó a la rubia por detrás mientras la rodeaba con sus brazos. Colocando un beso en su cuello, Temari se estremeció mientras sentía un cosquilleo en su pecho. La temperatura de su cuerpo rápidamente había ascendido cuando las manos de Gohan comenzaron a vagar por su torso. El rostro de la rubia se tornó en un tinte rosa, ella sabía lo que estaba pidiendo Gohan, y ella también había esperado por esto. Alzando sus brazos, Temari rodeó el cuello de Gohan mientras atraía su rostro para tomarlo entre sus labios. La sensación era maravillosa, la sensación de sus manos en sus piernas era maravillosa. Su corazón latía con mucha intensidad. Lo iba a hacer, y sería su primera vez, con Gohan. Gohan la tomó entre sus brazos de forma nupcial, mientras se dirigía al interior de la habitación, la luna reflejando el cuerpo de ambos entre la oscuridad. Sus labios en ningún momento dejando ese apasionado beso. Los gemidos de Temari a través de sus labios eran tan excitantes para Gohan. La cama hacía un llamado a dos almas que desde un principio, sabían que estarían juntos. Una lágrima de felicidad rodó de los ojos de Temari, ella disfrutaría esto con toda su alma. Fin del capítulo.